Bienvenidos a The Corner, el espacio donde la palabra se enciende y el corazón responde. Este es un podcast del proyecto Soulfire, encendiendo corazones a través de una predicación poderosa. Este espacio de formación ministerial fomenta la predicación que no solo se escucha, se vive, se siente y transforma. Desde la Universidad Teológica del Caribe y con el apoyo de Lilly Endowment Incorporated, abrimos este rincón para anunciar un mensaje fiel, relevante y contextualizado para las diversas generaciones y sectores. Cuando un llamado arde en el alma y una voz se activa con propósito, la predicación deja huellas. Dios les bendiga y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Soulfire Corner, transmitido desde aquí, desde la Universidad Teológica del Caribe. Y como siempre decimos, Soulfire Corner busca traer conversaciones de altura, de reflexión, para una predicación convincente. Amén. Y convincente desde poder nosotros reflexionar y desde la reflexión pues aportar, sacar conocimiento para la iglesia contemporánea. Una iglesia que está en cambio, que está en movimiento continuo. Y estas conversaciones nos ayudan a ir mirándonos y comprendiendo y a la misma vez ajustando para ser eficientes a aquello que Dios nos ha llamado. Dentro de esta perspectiva convincente y siendo el tema central de esta esquina, siempre buscamos que la predicación, más allá de predicación, nos traiga, nos ilustre una enseñanza. Decimos siempre aquí que la predicación no es emocionar a la gente, no es motivar a la gente. Eso no es la predicación. La predicación tiene como propósito formar discípulos, transformar personas, pensamientos, equiparar a la persona para ese encuentro con Dios, ¿verdad? Y que asuma ese reto que Dios le está transmitiendo. Y por esa razón, hoy estamos sumamente contentos, honrados de traer este tema y a nuestros recursos. El tema de hoy, el tema que nos atañe, predicando para enseñar. Y para esta conversación nos honra con su visita acá en la UTC, que le hemos sacado de jugo, pero está aquí, el doctor Pablo Jiménez, ¿ok? Y yo quiero, él nos dijo, mira, poquito, no, yo voy a hablar algo de él, porque es mucho lo que este hombre ha hecho, no quiero ir sobre eso, pero sobre todas las cosas, él es predicador. Amén. Él es pastor, él es profesor y es especialista en homilética. Todo lo demás, todo lo que él ha hecho, búsquelo. Pero él dice que sobre todas las cosas, él es predicador, pastor y le gusta enseñar homilética. Mire, tiene maestría, tiene doctorado y eso él dice, no, eso se queda cuando uno se va al altar. Cuando se va al altar, uno es el siervo humilde que Dios llama. Amén. Para atraer. Amén. Y este hombre ha escrito muchos libros de homilética, tiene canales de YouTube, ha hecho de todo. Y esto, vuelvo y repito, ha impactado mi vida de una manera. Jamás pensé de verlo, tenerlo al lado, compartir, pero sobre todas las cosas su humildad. Eso es importante porque en estos tiempos eso escasea. Mientras más Dios nos dé, más humilde, porque somos vasijas de barro, porque la excelencia es de Dios. Y es un honor tenerlo aquí en esta esquinita de Soulfire Corner, al doctor Pablo Jiménez. Pablo, doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por amarnos, por compartir su experiencia con nosotros y por darnos todo lo que nos ha dado. Mi gente linda, antes de proseguir con este episodio, quiero dejarte saber que ya te puedes inscribir en la certificación bíblica. Esta certificación viene gracias a Soulfire con colaboración con AVE, que es una plataforma que se encuentra aquí en la plataforma de la Universidad Teológica del Caribe. Esta certificación es para ti. Si tú, líder, pastor, persona que está interesada en predicar, quiere participar, tener una experiencia, un laboratorio, esta certificación es para ti. Vas a ver la descripción aquí en este podcast y dice AVUTC/predicación. Dale, cliquea, entra y ahí va a estar toda la información. Te esperamos.
Doctor Eddie. Gracias. Es para mí un placer estar con ustedes. La UTC es una organización que llevamos muy cerca del corazón, con la cual nos estamos relacionando desde hace mucho tiempo. Yo fui director de una organización llamada la Asociación de Educación Teológica Hispana. Cuando hicimos nuestro primer evento bajo mi dirección como director ejecutivo, fue precisamente aquí. Y le estoy hablando, jovenazo, del 1993. Así que ya llevamos muchos años en relación con esta escuela. He tenido el privilegio de enseñar aquí y para mí es un gran honor siempre colaborar con esta amada institución. Qué bueno. Y lo hemos traído acá porque él va a ser uno de nuestros recursos en esa certificación de predicación bíblica. Y como lo tenemos acá, pues hemos abusado de él. Pero un poquito hemos abusado de él. Y hoy el tema que nos atañe es predicando para enseñar. Amén. Y para comenzar nuestra conversación, me gustaría hacerle algunas preguntas, ¿verdad? Y que sobre las preguntas vayamos desarrollando este espacio, esta esquina. Doctor, ¿qué es la predicación? Y esta es una pregunta compuesta. ¿Qué es la predicación? ¿Y cómo se distingue de otros actos comunicativos, que eso es importante, dentro de la iglesia? ¿Y cuál es el propósito principal de la predicación? La predicación yo la defino en varios libros que he escrito y varios videos educativos y conferencias. Yo la defino de manera consistente como la interpretación teológica de la vida en el contexto del culto cristiano. Esa definición pues tiene muchas aristas. Claro está, en términos formales, pues la predicación es la exposición de un discurso sagrado, eso lo sabe todo el mundo. Mi definición enfoca en lo que busca hacer la predicación. La predicación efectiva te ayuda a tú pensar la realidad a la luz de la fe. Reinterpretar tu realidad a la luz de la fe. La mayor parte de la gente que llega a la fe de Jesucristo empiezan a revisar su vida y a darse cuenta, aquello que yo pensé que era suerte, era Dios que estaba en el asunto. Aquello que yo pensé que era que tuve tremendo médico, era el Señor el que estaba en mi vida. Aquella oportunidad que yo pensé y lamenté tanto porque la perdí, fue Dios el que me dijo, no quiero que hagas eso porque te va a hacer daño. Esa persona está reinterpretando su vida a la luz de la fe. Está interpretando su vida en clave de fe. Cuando tú empiezas a interpretar tu vida en clave de fe, vives de manera distinta. Te voy a dar un ejemplo. Este amigo trabajaba en una industria emergente en Puerto Rico. Y una persona le dice, tú tienes mucho talento, en términos técnicos sabes más que nosotros, pero tú nunca vas a llegar a ser nadie porque tú tienes esos valores cristianos y tú no entiendes que en el negocio hay que truquear, hay que hacer truco. Y tú no estás dispuesto a hacer eso, así que tú nunca vas a llegar a hacer nada. 5 años después, él era vicepresidente de una de las compañías más grandes en la industria en Puerto Rico y fue a un centro comercial y encontró al que le dijo eso, que nunca iba a hacer nada. Estaba vendiendo los covers para los teléfonos celulares en el kiosquito. Ese hombre no entendía que cuando tú eres fiel a Dios, Dios es fiel a ti. No entendía que hay una ley de la bendición. Cuando tú bendices, Dios te bendice. Aquel hombre maldijo a un siervo de Dios. Tú nunca vas a llegar a hacer nada. Porque tú te aferras a unos valores cristianos. Y él dijo, no, aferrarme a los valores cristianos es parte de mi pacto con Dios. ¿Cuál fue bendecido? ¿Cuál fue maldecido? ¿Cuál prosperó? ¿Cuál no prosperó?
la persona que tiene fe tiene que interpretar toda la vida a la luz de la fe. Toda la vida a la luz de la fe. Desde sus relaciones afectivas, sus relaciones familiares, sus relaciones profesionales, su visión de sí misma. Todo eso hay que ponerlo a los pies de Cristo. La predicación te ayuda a tú interpretar toda tu vida a la luz de la fe de Jesucristo. La segunda parte de tu pregunta, Eddie, tú me dices, ¿qué es lo que distingue a la predicación de otras formas de comunicar? Y tiene que quedar claro que hay varias formas de proclamar el evangelio. Por ejemplo, el cántico es una forma de proclamar el evangelio. El drama. Yo pastoreé aquí en Puerto Rico una iglesia que tenía una tradición de hacer drama. Y nosotros tuvimos mucha gente que le dio a su vida al Señor, que hicieron profesión de fe después de ver un drama. Cuando uno viaja un poquito y va a iglesias antiguas, del tiempo donde la gente no sabía ni leer ni escribir, pues tú ves que se utilizaba el dibujo, la pintura, la escultura, para enseñarle a la gente las historias. ¿Qué es lo que distingue entonces a la predicación? Hubo un autor llamado Philip Brooks que él dijo algo, claro está, lo dijo en el lenguaje antiguo sexista, así que tenemos que reinterpretarlo. Él dijo que la predicación es la transmisión de la verdad por medio de una persona. Claro está, en aquel tiempo él dijo por medio de un hombre. Pero nosotros entendemos que lo correcto es decir, es la predicación, es la transmisión de la verdad por medio de una persona, por medio de la personalidad. Cuando una persona predica, se supone que es porque primeramente esa persona ha sentido un llamado de parte de Dios. Pero también esa persona ha sido comisionada y autorizada por la iglesia para hablar y para predicar. Esto es bien importante porque hay muchas personas que se autodenominan predicadores o predicadoras. Ese es el riesgo que tenemos hoy en día. Exacto, porque hoy pues cualquier persona que tiene un teléfono móvil puede grabar videitos o puede grabar audios. Y hay personas que se autodenominan predicadores o predicadoras. En realidad, ese llamado que Dios te hace es validado por la iglesia. La iglesia es la que te dice, hermano, le toca a usted hoy exponer la palabra a toda nuestra comunidad de fe. La iglesia te pone a ti esa responsabilidad sobre los hombros. Y cuando tú predicas, entonces todo tu ser se convierte en un instrumento de comunicación. Tu forma de mirar, el tono de tu voz, los gestos que tú haces, los giros que haces al hablar. O sea, eso no ocurre, por ejemplo, con una persona que canta. Okay. Una persona que canta, pues, tiene su voz, etcétera, pero la música no depende de su cuerpo. Cuando una persona está haciendo un drama, está interpretando un personaje, esa persona está interpretando algo que no es ella, es otra persona. Está haciendo de Jesús, de uno de los apóstoles, de una persona que recibe un milagro. Cuando tú predicas, eres tú, todo tu ser, al servicio de la palabra. Y eso le da un matiz completamente distinto a la predicación. En tercer lugar, me preguntas que cuál es el propósito general de la predicación. Hay una frase que se ha vuelto característica en los últimos 5 años míos, de mi vida como profesor y escritor, y es la forma como yo estoy definiendo el discipulado. La predicación te dirige al discipulado. Ahora, la forma como me gusta definirlo ahora es
que el propósito de la predicación es llevarte a una relación de amor, amistad y obediencia. Amor, amistad Y obediencia. A una relación con Dios por medio de la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos buscando. Si yo te llevo a una relación donde tú amas a Dios, pero no sientes que Dios es tu amigo, y donde no obedeces a Dios, Tener relación. no hay una relación correcta. Si yo te llevo a una relación con Dios donde tú tratas de obedecer sus leyes pero no le amas, no es una relación correcta. Si yo te llevo a una relación donde tú comprendes o tratas de comprender quién es Dios pero no le das importancia a la obra del Espíritu Santo ni a la obra de Jesucristo, es una relación incompleta. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de hacer es llamar a la audiencia a no solamente entrar en esa relación, es sostener esa relación y profundizar en esa relación. Algo que nosotros tenemos que recalcar, un experto en el crecimiento llamado Tom Bandy lo recalca continuamente, es que la relación con Dios debe ser progresiva. Tú debes ir todos los días más profundo, más allá, más profundo, más allá, más profundo. La persona que diga, bueno, ya yo llegué hasta donde iba a llegar en mi relación con Dios, pues no entiende quién es Dios. Porque nosotros le servimos a un Dios eterno. Y eso no quiere decir que todo termina cuando muere, eso cuando uno muere. Eso lo que quiere decir es que aún después de muerto tendremos una eternidad para seguir aprendiendo de Dios. Y esa relación comienza aquí y ahora. Cuando uno está pastoreando, uno ve la diferencia. Muere una persona que ha tenido una profunda amistad con Dios. Su funeral es una fiesta. Es una fiesta, es un gozo. Porque esta persona que ha sido amiga de Dios por 5, 10, 20, 30, 15, 40 años, ahora va a visitar a su amigo. A su amigo. Voy para casa de mi pana fuerte, de mi parce, de mi acere, como dirían los cubanos o los colombianos. Porque tú sabes para dónde va. Tienes la convicción. Tú tienes la convicción. Pero cuando una persona que no tiene fe muere, no tiene idea de qué va a encontrar y teme encontrarse con algo completamente extraño. Interesante. Así que esa relación debe ser de amor, de amistad y de obediencia, y una relación progresiva con Dios. Interesante, doctor, lo que está diciendo, porque el transformado por la palabra busca transformar a otro, pero el transformado no se queda, ya me transformé, sino que todos los días yo voy sumergiéndome más y más para que esta relación se solidifique al punto que cuando llegue el punto de quiebre de este mundo, y eso nos pasa a los que hemos sido pastores, que la gente asume esa muerte tranquila, no le tiene miedo. Claro. Al contrario, a veces dicen, ya que llegue, porque voy a ver a mi amigo. Claro. Yo digo a mis estudiantes en las clases, esas clases introductorias, que el Dios de Adán no es el de Abraham. Entonces ellos se sorprenden. Y yo les digo, no, es el mismo Dios. Lo que pasa es que lo que Adán conoció, lo transmitió. Y ya Abraham tiene un conocimiento transmitido, pero ahora le toca a Abraham continuar esa transmisión. Exacto. Y por eso decimos que la revelación de Dios es progresiva. Amén. Porque pasa de... Ahora, no es que yo la tengo completa, no. A mí alguien me la enseñó. Claro. Ahora me toca a mí fomentarla y enseñarla para adelante. Y me gusta usar eso. Porque eso como que los asombra. No, es el mismo Dios. Pero el conocimiento de Dios no se adquiere de hoy para mañana. Amén. Es más, la vida no nos da, como usted dijo. Aún llega la muerte y tenemos otro conocimiento en esa experiencia, gracias a una predicación que enseña que hay que ir
todos los días a la cruz, seguir ese camino y asumir nuestro rol. Amén, amén. Doctor, segunda pregunta. ¿Por qué la predicación debe entenderse no solamente como un acto de proclamación o inspiración, sino también como un ministerio de enseñanza y lo que usted dijo ahorita, de formación de discípulos? Porque mucha gente dice, ya fui a la iglesia, ya me predicaron y me fui. No, que eso tiene, para mí, eso tiene otra finalidad. Mira, aquí no quiero aburrirles con cuestiones lingüísticas, pero nosotros tenemos un problema en español. Y es que utilizamos, cuando usted lee la Biblia, el Nuevo Testamento, estamos utilizando una palabra para referirnos a 6 palabras distintas relacionadas con la predicación. Entonces, usted lee la palabra predicar o predicación en un texto y la palabra predicar o predicación en otro texto y no se da cuenta, no sabe que en griego están traduciendo 2 palabras distintas. ¿A qué me refiero? En el Nuevo Testamento hay varios conceptos, déjame hablarte de 6, donde se habla de la predicación, pero cada concepto habla de un aspecto distinto de la predicación. Por ejemplo, cuando el Nuevo Testamento habla de la proclamación en general, hablando de todas las formas posibles de predicación, de comunicación del Evangelio, utiliza la palabra keruso. El keruso quiere decir proclamar, anunciar, se refiere a lo que hacía un caballero que en aquel momento hacía lo que nosotros hoy hacemos con la radio y la televisión. En las ciudades grecorromanas había un hombre llamado el kerux, el heraldo. Y ese caballero tenía una rutina, se paraba en esta esquina, daba las noticias, daba anuncios también, él cobraba por los anuncios. Después se iba a 3 cuadras más allá y daba las noticias, daba los anuncios. 3 cuadras más allá, daba las noticias y daba los anuncios. Era como una emisora de radio ambulante. Entonces, la iglesia toma esa palabra kerux, heraldo, y toma la palabra keruso, que es la palabra que tiene que ver con la comunicación de las noticias, y toma la palabra buena noticia, euangelion, y la convierte en evangelio. Entonces dice, nosotros somos como ese hombre. Lo único que en vez de estar hablando de que viene un ejército o de que el gobernador va a visitar la provincia, nosotros hablamos de la noticia no del imperio romano, sino del reino de Dios. No del emperador romano, sino del príncipe del universo, que es Jesucristo. Y nosotros estamos hablando de la salvación. O sea que predicación, una de las palabras griegas que puede estar detrás de nuestra palabra predicación es esa proclamación en general. Segundo lugar, está martireuo. Mártir quiere decir testigo. Martireuo es dar testimonio. Entonces, está la predicación como testimonio. Eso es lo que encontramos, por ejemplo, en Hechos 1:8, y me seréis testigos, pero quizá de una manera todavía más hermosa está en Primera de Juan capítulo 1, cuando el autor empieza diciendo, yo les voy a hablar de lo que hemos visto y oído y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, es que yo te voy a hablar de una experiencia. De una realidad. En tercer lugar, está la predicación a la gente que no tiene fe, que no han creído. Y ese es el verbo evangelistestai, o sea, en griego, que quiere decir evangelizar. Evangelizar es que yo le voy a hablar de la fe a gente que no tienen fe, que nunca han escuchado la fe. Como cuando Pablo fue al campo de Marte, en Atenas, ¿verdad? Y toma como excusa que había una tarja en un pequeño altar
que decía, si usted no encuentra el Dios que usted adora, pues adore aquí. Eso es algo así como a quien puede interesar, ¿verdad? Y Pablo viene y dice, ustedes tienen ahí una capilla, pero en vez de decir a los dioses, dice al Dios no conocido. De ese es el que yo le voy a hablar. Entonces está la predicación evangelística. Vea que ya llevamos tres. La predicación general, la predicación como testimonio, la predicación evangelística. Entonces está la predicación educativa. Y entonces tienes el verbo macetes, que quiere decir enseñar. Tienes el verbo didasco, que quiere decir enseñar. Pero tienes entonces la palabra macetes, que quiere decir discípulo. Entonces estamos hablando de la formación de discípulos, de la educación de discípulos. Cuando tú estás usando didasco, que es enseñar, maestro, didáscalos, que es uno de los títulos que se le da a Jesús, y maceteuo, que quiere decir discípulo. Entonces, estamos hablando ahora de la formación de nuevos creyentes. Tienes entonces paracaleo, que hoy en griego moderno quiere decir, por favor, paracalo quiere decir, por favor, pero paracaleo en el Nuevo Testamento es exhortar a la gente que ya creyó. Mantenerse. Para que se mantengan en la fe. O sea, es ya la predicación a la gente madura que forman parte de la iglesia, que ya han creído y han sido discipulados. Y entonces tienes la predicación profética, profeteuo, que no estamos hablando de adivinar el futuro, lo que estamos hablando es la que te llama a la fidelidad, al pacto que has hecho con Dios, al nuevo pacto mediado por la obra de Jesucristo. Si tú te fijas, la mayor parte de estos elementos está ligado a un acto de cuidado pastoral. Dar testimonio, hablarle a no creyentes, discipular nuevos creyentes, exhortar a los que han creído, llamar a la gente a la fidelidad al pacto. Todo eso son aspectos educativos y pastorales. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que muchos pastores, muchas pastoras han dejado de predicar sermones evangelísticos. ¿Por qué? Porque la gente que viene son de la iglesia. Entonces le están predicando a gente que ya creyeron y empiezan a usar lenguaje que nada más entienden la gente que están allí. Entonces la iglesia ha perdido el arte de hablarle al no creyente. A la visita. Exactamente, porque le decimos visita. Y no nos damos cuenta que cuando viene esa persona y escucha un sermón que no entiende, hay algo que la persona sí entiende. Yo no debo estar aquí. No debo estar aquí. Así que es importante que usted vea todos estos elementos. Su predicación tiene que ser diversa. Tiene que predicar el sermón al no creyente, predicar el sermón de discipulado, predicar el sermón al creyente, el sermón de testimonio y también el sermón profético, todo eso bajo la sombrilla de proclamar el evangelio de Jesucristo. Y es interesante porque, y eso usted lo trae y tiene razón, muchas veces nosotros hemos encajonado el mensaje evangelístico a solamente el que se da en una cancha, en una esquina, entonces nos olvidamos que ese mensaje evangelístico también se da dentro de la iglesia por la visita que llegó, el hermano que invitó a aquel, al otro, a fulano. Y entonces cuando usted dice, es más, yo diría más, desde los, gracias a Dios que ahora tenemos la tecnología, pero antes se cantaban coritos y la gente que llegaba no sabía ni los coritos. Y no era parte del culto porque no lo sé. Nadie me dio un libro, nadie me dio nada. Entonces lo que está ocurriendo aquí para mí es desconocido. ¿Y cómo salí? Mira, uno de los principios que yo enseño, yo tengo una conferencia sobre 7 principios que conducen a la predicación que fomenta el crecimiento. Y uno de los principios que yo enseño se llama el principio de la comunicación. Y ahí yo le digo a la gente, dirija su sermón
al no creyente. Porque cada domingo es el primer domingo de alguien. O sea, si yo predico de una manera que me puede entender un no creyente, el creyente se va a edificar. Una persona que lleva 40 años en la iglesia me va a entender y se va a edificar. Pero si yo nada más dirijo mi sermón a los que llevan 40 años en la iglesia, el no creyente no va a entender. No va a entender. Así que tú tienes que ir al mínimo común denominador. Cuando tú me escuchas predicar, muchas veces, lo pueden ver en mis videos de YouTube y eso, van a encontrar que en vez de decir Pablo escribió a los romanos, yo me tomo 30 segundos más y digo, la Biblia tiene dos partes. Y en la segunda parte, que se llama el Nuevo Testamento, hay un personaje muy importante que fue predicador, maestro, misionero, llamado el apóstol Pablo. ¿Y eso es educación? Y él le escribió una carta a la iglesia en Roma. Y entonces le dijo a los romanos, ¿ves? Si yo digo Pablo, le digo a los romanos, primero, ¿qué Pablo? ¿Y quiénes son los romanos? Es que en el barrio hay un sector que se llama Los Romanos, porque ese es el apellido de la familia que vive allí. O sea, tú necesitas explicarle a la gente por qué yo soy sensible a eso. Eddie, yo no vengo de una familia de gente creyente. Mi papá no era pastor, mi mamá no era misionera. Cuando yo llegué a la fe, yo nada más sabía 3 cosas de la Biblia. El Padre Nuestro y el Salmo 23, que me lo había memorizado en una escuelita bíblica de verano que me pusieron en una iglesia luterana de lo más verde de Bayamón. Y me aprendí Juan 3:16. Porque cuando yo tenía como 6 o 7 años, hubo una campaña de Billy Graham aquí en Puerto Rico y una prima de mi mamá me llevó. Y yo veía eso de Juan 3:16, y eventualmente lo busqué en un Nuevo Testamento que me regalaron en la escuela y yo más o menos sabía lo que decía. Eso era lo único que yo sabía de la Biblia. Nada más. Uh-huh. El primer domingo que yo fui a la iglesia, yo no entendía de qué me estaban hablando. Es más, el día que yo hice profesión de fe, yo no entendía el sermón. Sabía el sermón. ¿Tú sabes por qué fue que yo pasé al frente? Porque el pastor usó una ilustración al final y dijo, mira, si tú le das tu vida vieja a Jesucristo, el Señor la toma y te devuelve una nueva. Y entonces ahí en mi mente yo dije, mano, esto de la iglesia es como un dealer de carro. Tú sabes. Yo di el viejo del nuevo. Donde tú llevas el carro viejo y lo das en trading por uno nuevo. Y entonces yo dije, hermano, pero esto tiene ese tremenda mentira, ¿verdad? En puertorriqueño, tremendo embuste, porque nadie da nada gratis. Pero ahí yo dije, pero Pablo, tú tienes que perder. Tampoco pierdo nada, exacto. Tú no tienes una buena relación con tu papá. Tus 2 hermanos mayores hasta los otros días pensaban que tú eras su primo. Tu mamá se murió. A tu hermanita se la regalaron a una prima tuya, a una hermana de mami. Mami le dijo a una hermana, quédate con mi nena chiquita. Y se fueron. Primero para Ponce, después se fueron a vivir a Estados Unidos. Y yo quería ser músico. Yo soy percusionista. Pero yo tenía un problema de salud. A mí me enseñaron a beber alcohol desde que yo era un niño. Y cuando yo tenía 15 años, las manos me empezaron a temblar. Si yo no bebía cada 2 o 3 días. Entonces yo dije, ¿y de qué sirve un conguero que le tiemblan las manos? Y ahí yo dije, brother, si es cierto eso que dijo ese pastor, seguro. Dios va a necesitar traer una grúa para llevarse la vida vieja mía, tú sabes. Exacto. Es por eso que yo te digo la importancia de hablar con claridad, de transmitir con claridad. Ese día
en algún momento del mundo espiritual, Dios dijo, vale, vamos a hacer el trato. Dame, yo tu te vida doy. vieja y yo te doy una vida nueva. Pero no es porque yo entendiera lo que estaba ocurriendo. Acto de misericordia. Sencillamente, el acto primero es tú rendirte a los pies de Cristo, Ujú. no entenderlo. El acto primero es adorar. Después que tú le das tu vida a Cristo, después que tú adoras, entonces es que tú empiezas a pensar la fe. Tenemos que predicar de una manera que ese muchacho que viene de la calle, que no sabe nada, N-A-H, nada de la fe, pueda decir, yo quiero tener una relación con Dios por medio de la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Y es interesante, ya que usted cuenta, y yo te lo he dicho a usted y lo hago público aquí, que aún naciendo dentro del Evangelio, no sabemos, porque la predicación muchas veces no tenía el elemento educativo. Claro. Y no fue hasta, yo repito con usted, no fue hasta años donde yo escuché a través de un video ese mensaje que cambió mi vida, Miqueas 6, que usted predicó, ¿qué quiere Dios de mí? Porque usted hizo un contexto bíblico de quién era Miqueas, dónde estaba Miqueas, por qué estaba Miqueas, y eso yo entendí lo que quiere Dios de mí. Y de hecho, yo siempre saqué eso y cada vez que yo predico, yo hago eso mismo. Yo tomo 1 o 2 minutos en esta introducción para captar, traerle el contexto, porque no puedo asumir que aún los que están en la iglesia que yo estuve saben el contexto. Eso hace. Porque para esto, ¿verdad? Hay que estudiar un poquito más. Así que yo le agradezco eso, porque aún ni los que están adentro, a veces no saben. Y asumimos. Eddie, tú me mandaste una lista de preguntas y yo no quiero terminar sin hablar de la pregunta 5. Vamos allá, que esa es la pregunta. Hazme la pregunta. Pensando en la iglesia de Puerto Rico y América Latina, ¿qué principios considera indispensable para que la predicación no solo informe a las personas, sino que las forme espiritualmente, las transforme, que es importante, las capacite para vivir fielmente el evangelio en este mundo que nos ha tocado? Toda persona que predica debe comprender que su educación teológica nunca va a terminar. Nunca va a terminar. Comprometerse con el ministerio, comprometerse con una vida de estudio. Nota algo que yo no sé si nuestra audiencia lo ha notado. Cuando un muchacho judío se hacía discípulo de un rabino, después de 3, 4 años, esperaba que lo reconocieran como rabino. Pero cuando tú empiezas el discipulado con Cristo Jesús, tú nunca te vas a graduar de discípulo y nunca nadie te va a decir, ahora eres Cristo. Ahora eres Cristo. Ahora eres maestro de maestro. No, no lo eres. El discipulado es algo por la eternidad. Nosotros somos discípulos de Jesucristo. Él es nuestro maestro. Usted necesita, como una persona de fe, usted necesita profundizar continuamente, tener una preparación bíblica, teológica, pastoral, una preparación espiritual. Y es importante que la gente entienda el arco de la teología bíblica. ¿A qué me refiero con el arco de la teología bíblica? Un caballero que se llama Pablo Polishuk, que es un psicólogo pastoral argentino, una de las personas más impactantes que tú puedes escuchar predicando el evangelio. Él me enseñó lo siguiente. Él define ese arco de la teología bíblica de la siguiente manera. El ser humano que fue formado por Dios fue deformado por el pecado. Por medio de la predicación es informado de la oferta de salvación.
al tener la experiencia con Cristo, entonces es conformado por la palabra y reformado por el poder del Espíritu Santo. Y ahí es que tú finalmente eres transformado en una nueva criatura. Es importante entender que toda persona está en esa ruta espiritual. Todos los seres humanos estamos ahí. Algunos están todavía deformados por el pecado. Ujú. Otros están apenas siendo informados por la palabra. Hay otras personas que todavía están luchando en ajustar su vida para ser conformados por la palabra. Pero la meta es esa transformación. A la gente hay que pastorearla. Y usted tiene que pastorear los 4 terrenos. Pueden buscar en mis redes. Yo tengo un sermoncito que se llama La pastoral de los 4 terrenos. Tú sabes que la parábola del sembrador dice que había 4 tipos de terreno y nada más uno dio fruto. Pero el agricultor sembró los 4 terrenos. Nosotros en la pastoral tenemos que pastorear a todo el mundo. Tú vas a pastorear gente que van a ser como el primer terreno. Gente dura. Ujú. Tú vas a pastorear gente que van a ser como el segundo terreno. Gente seca. Tú vas a ser la persona que tiene que pastorear a gente que son como el terreno donde la matica sale, pero entonces se ahoga por las otras. Y hay que pastorear a esa gente. Y vas a tener la bendición de pastorear gente que va a dar fruto a 30, 60 y a 100 por año. Lo que no puedes olvidar los otros 3 terrenos. Pero no te puedes olvidar de los otros 3 terrenos. Está así. No te puedes olvidar de los otros 3 terrenos. Donde la gente llega a donde ti y están buscando una experiencia con Dios. Te voy a terminar con esto, Eddie. Ujú. Ya yo te dije, yo soy percusionista. Pues cuando yo pastoreaba aquí en Dorado, Manuel Rivera Olivo tenía una orquesta de salsa cristiana que se llamaba la Orquesta Genezaret. Y a pesar de que mi iglesia era una iglesia de buen tamaño, tú la conociste, Sí. yo terminé tocando con la orquesta. Y yo tocaba. Mi primer instrumento es el timbal, pero terminé tocando tumbadora y después bongo y campana. Pero si faltaba el timbalero, yo podía tocar el timbal y así por el estilo. Una vez tuvimos un culto al aire libre en las parcelas Quillan, en Dorado, en un parque. Parque de Quillan. Así le dicen. No Ah, fue en el no. parque de Quillan, no. Fue en un pequeño parque que estaba al lado de una cantina. De hecho, yo creo que no fue en un parque, creo que fue en el estacionamiento de lo que aquí llamamos una barra, de una cantina, ¿verdad? Cuando terminamos, ¿verdad? Tocamos, yo prediqué, hice llamado. Cuando estamos recogiendo los instrumentos, viene esta persona y me dice, pastor, hay alguien que quiere que usted vaya a orar por él. Y yo le digo, ¿dónde está? Me dice, está en la barra, está en la cantina. Y yo agarré a 2 de los muchachos y nos metimos a la cantina, donde estaba sonando la música a toda boca, y le impusimos las manos y oramos por esa persona. Tú tienes que pastorear los 4 terrenos. Ujú. El fruto lo da Dios. La labor de sembrar es nuestra. Amén. Oiga, qué delicia. Gracias al doctor Pablo Jiménez por enseñarnos que la predicación no solamente es motivar, es llevar a la transformación, a la educación, al discipulado, al acompañamiento, y que al final cada vida
siga su camino en esa integridad, en esa búsqueda con Dios, para que al final de su vida, como él dijo bien el doctor, vayamos a ver a nuestro amigo, a ese que no falla, que siempre está dispuesto, solamente hay que poner el oído y responder a ese llamado. Así que gracias, doctor. Un placer, saber que lo quiero, que Dios ha sido bueno conmigo por tenerlo aquí. Hace muchos años atrás lo entrevisté para una clase, pero muchos años. Luego pasaron los años y ahora tenerlo es un honor para nosotros y siempre reconozco su humildad. Gracias porque usted se da y no guarda nada. Usted da lo que tiene y eso es bueno porque hay que seguir sembrando en estas futuras generaciones que vienen. A todos los que nos ven a través de las plataformas, mire, dele share, comparta esto, dele like, dígale por ahí que está Pablo Jiménez con nosotros, que escuchen este podcast, a los líderes, a los pastores. Hemos tenido una buena clase, que hay que pastorear los 4 terrenos, no solamente uno, porque aún se puede trasplantar y Amén. Uno lo va trasplantando. Así que sin nada más, nos vemos en el próximo episodio de Voice Fire Corner. Dios los bendiga, Dios los guarde y mire, adelante en el Señor. Gracias por acompañarnos en este episodio de The Corner. Esperamos que lo que has escuchado transforme tu mente, encienda tu corazón y afirme tu llamado. Recuerda, una predicación relevante nace de una vida formada, se comparte con claridad y se vive con pasión en el aquí y en el ahora. Si sientes el deseo de seguir comunicando el Evangelio con poder, sensibilidad y accesibilidad, este fuego también arde en ti. Nos vemos y escuchamos desde este rincón.